Para la realización de este trabajo fin de grado, comenzamos por la creación de la canción que serviría como base para todo el videoclip. Para ello, cogimos un arreglo que yo había dejado a medio hacer hace un par de años y lo modificamos, reformulando su estructura y alargándolo, además de cambiar algunos sonidos. Así, añadimos algunas partes como pueden ser el puente con piano y la parte de drum and bass a modo de coda. La composición y la producción musical corrieron totalmente a mi cargo. Para ello, me apoyé en este teclado Kawai MP7 y en un controlador MIDI Rollei Cyborg Block, conectado a los softwares Equator y Stroke 2, los cuales eran totalmente compatibles con Ableton Live, el programa base que utilicé para toda la producción. Mientras tanto, Javier se dedicó a la composición de la letra. Para la creación de la canción contamos con la ayuda de Marta Rodríguez Casado y Sharon Cusme Gavilane. Ellas saben bastante más que Javier y que yo en cuestiones de música electrónica y su ayuda fue elemental para conseguir el resultado final que queríamos en la canción. Trabajamos exclusivamente en la canción durante los meses de octubre a diciembre, y en febrero ya teníamos una primera maqueta de lo que sería la canción, aunque distaba mucho de la calidad que queríamos para el proyecto. Dado que no conocíamos a nadie que pudiera ayudarnos con el tema de la producción y la masterización, estuve trabajando en ella a base de prueba y error, tutoriales de internet y mi propia intuición. Este proceso se alargó durante meses, puesto que, además de no ser una experta y estar empezando desde cero con conceptos como la ecualización o la compresión, también me encargaba de la animación y de la escena stop motion. Tras producir la canción y antes del rodaje, preparamos manualmente algunas de las prendas de ropa y complementos, como por ejemplo una camiseta que corté y bordé, además de añadir algunos imperdibles, así como varias uñas postizas. También realizamos una escaleta con todas las escenas y un plan de rodaje para organizar el tiempo, y yo realicé aparte un storyboard para guiarme en la creación de la animación. Una vez Madrid entró en fase 2, comenzamos el rodaje del videoclip siguiendo el plan previsto. El rodaje se realizó casi íntegramente en mi domicilio particular, a excepción de un par de escenas que grabamos en casa de nuestra amiga Marta Rodríguez Casado. Gracias a ello no necesitamos ni de permisos ni de horarios estrictos, lo cual nos facilitó la tarea de grabación. Y además esto supone que todas las escenas son interiores. Debido a la crisis sanitaria no pudimos optar al material que la universidad nos iba a prestar, como son focos o cámaras profesionales. Por lo tanto, tuvimos que usar material o nuestro o prestado de amigos, como han sido cámaras reflex, una videocámara Canon, una GoPro o incluso algunas escenas nos grabamos con nuestros propios móviles. Y además, parte de nuestro presupuesto lo usamos en la compra de un estudio de croma y un par de focos. También compramos varios fondos de diferentes colores para las escenas en las que no fuese posible hacer postproducción de croma, como por ejemplo alguna escena en la que parte del vestuario o los complementos fuesen verdes. Por general, ambos nos encargamos de nuestro propio maquillaje, y la peluquería estuvo totalmente a mi cargo. Para el rodaje contamos con la ayuda de Marta Rodríguez Casado como cámara en algunas escenas, así como Paula Rubio Atanes como ayudante de maquillaje, además de la ayuda, tanto física como material, de Marta Fernández Silverio y Nacho González Martín. Para la grabación del videoclip, al principio hicimos jornadas de 10-12 horas. Lo que más tiempo llevaba era el montaje del set y del maquillaje y peluquería, especialmente los míos, que podían llevar entre 1 hora y media y 2 horas de preparación. Tras varios días de intensidad, decidimos ampliar el calendario de rodaje y reducir las horas de grabación, ya que al final del día nos encontrábamos más saturados y no rendíamos como al principio. De hecho, hemos de admitir que hubo un par de escenas que tuvimos que repetir debido a esto. Durante el rodaje, nuestra mayor preocupación era intentar hacer todo lo posible por facilitar el posterior proceso de postproducción. Por ejemplo, en la escena número 1, la cual referencia a la secuencia en la que la niña sale de la televisión en la película japonesa Ringu, medimos escrupulosamente todas las distancias, desde el mueble hasta la cámara, de la pared al mueble y a la cámara, la altura de los bordes de la televisión, etc. De manera que las distancias fueran las mismas cuando grabamos el plano fijo de la televisión que cuando grabamos a Javier con el croma. Al hacer la escena de stop motion, tuvimos mucho cuidado de no modificar la luz ni de hacer movimientos bruscos.
Colocamos una toalla bajo mi cabeza para que se mantuviera recta, y Javier fue moviendo mechón a mechón mi pelo en cada fotografía. Para la escena número 7, como buscábamos un efecto cámara lenta para el agua únicamente, aumentamos la velocidad de la canción para que Javier moviera los labios más rápido. La tarea de edición no fue nada sencilla, fueron muchísimas horas de dedicación y experimentación, intentando conseguir una edición lo más llamativa y limpia posible. Nuestro videoclip tiene muchísimas escenas, y para todas ellas era necesario hacer una edición individualizada. Para algunas escenas usamos Premiere Pro para editar, para otras con un poco más de dificultad usamos el programa After Effects. Comencé editando las escenas de menor dificultad, arreglando los fondos, suavizándolos y haciendo una corrección de color básica. Luego me centré en enlazar esas escenas, pensando en las transiciones que iba a usar. Después me centré en escenas un tanto más difíciles, como por ejemplo la escena en la que Elena sale pintándose la cara con pintura. En esta escena encontramos una transición en forma de pasadizo. Esta la hice en After Effects, cambiando la posición y la escala poco a poco. Otra escena con bastante dificultad fue la escena que titulamos Family Portrait. En esta salimos yo y Elena duplicados. Para completarla tuve que usar muchísimas capas de After Effects. Cada personaje de esta escena tiene entre 2 y 6 capas, que eran necesarias para crear el efecto fantasmagórico que vemos tanto en lo que viene siendo el padre y la madre de la escena. En la mayoría de nuestras escenas podéis ver que los fondos son lisos. Aunque esto puede parecer una tarea fácil, todo lo contrario, ya que tuve que editar todos estos, intentando que fuesen lo más lisos posibles, ya que muchos los hicimos a partir de manteles, los cuales tenían un poco de textura. Para hacer esto, tuve que hacer una máscara alrededor de cada personaje y después ir frame por frame traqueando la máscara para hacer que mientras que el fondo se suavizase o se desenfocase, nosotros estuviésemos completamente enfocados. Otra escena que fue un tanto difícil de editar fue la escena en la que yo salgo del televisor. Los colores no encajaban, ya que el plano real sin croma y el plano del croma no tenían una iluminación igual. Entonces tuve que hacer una corrección de color para que estos dos planos encajasen del modo debido. Esto también ocurrió en alguna otra escena, como por ejemplo en la que Elena sale y entra del plano. En esta podíamos ver que la escena del principio y la del final no tenían el mismo color, por lo tanto tuve que hacer una corrección de color para intentar que esas dos escenas encajaran lo mejor posible una después de otra. También fui el encargado de hacer los créditos iniciales para nuestro videoclip, con los cuales queríamos hacer algo diferente y darle un efecto glitch muy pronunciado. Para la escena stop motion, edité una por una las 105 fotografías que tomamos durante el rodaje. Primero, hice un recorte general de las fotografías, así como la corrección de color básica, utilizando la herramienta de Photoshop que permite grabar acciones y repetirlas automáticamente, lo cual me ahorró mucho tiempo de edición. Sin embargo, no pude utilizar esta herramienta para el resto de la edición, dado que en cada imagen debía corregir distintas imperfecciones. Además, debido al ángulo de la cámara, el fondo había quedado con forma de trapecio, por lo que tuve que pintarlo sobre cada una de las fotografías. Después, subí la secuencia de imágenes a Premiere y la unifiqué con la herramienta Anidar, tras lo cual añadí un efecto de desenfoque direccional sobre la secuencia duplicada para conseguir más brillo y movimiento. Tenía muchas ganas de hacer algo de animación para el trabajo fin de grado porque es el campo al que me quiero dedicar en un futuro. Al principio, cuando decidimos incorporar una parte de animación dentro del videoclip, yo planeaba experimentar tanto con animación 2D como con animación 3D, pero me di cuenta de que eso no era posible porque el proceso se fue alargando y complicando a medida que se avanzaba y como yo no tenía experiencia previa en la animación, decidí centrarme únicamente en la parte de 2D. Para ello encontré inspiración en varias películas de estudios emblemáticos como Disney o Estudio Ghibli, por ejemplo Fantasía 2000, Pony en el acantilado o Big Fish and Begonia. Teniendo en cuenta que buscábamos imágenes potentes que acompañasen la parte de drum and bass,
decidí incluir referencias directas a clásicos del cine como Un perro andaluz y Viaje a la luna, así como una referencia al videojuego Gris. Otras fuentes de inspiración fueron varios vídeos tanto de National Geographic como de la NASA, que me ayudaron también a estudiar cómo serían los movimientos de ciertos elementos que yo quería incluir en la animación. Tras esto, y apoyándome en el manual Kit de supervivencia del animador de Richard Williams, planeé fotograma a fotograma cómo sería la animación, basándome en el ritmo de la canción. La animación fue realizada dibujo a dibujo, oscilando entre los 12 y los 24 fotogramas por segundo. Esto dio un total aproximado de 800 dibujos realizados enteramente por mí. Para realizar la animación fui siguiendo un proceso por capas. Primero dibujaba la silueta del elemento principal, a lo cual seguía su relleno a color. Una vez comprobado que la animación de estos elementos principales era fluida, continuaba con la realización del fondo, primero con colores planos y luego añadiendo profundidad con cada capa de detalle. En algunas partes, como por ejemplo la secuencia de los peces, tuve que dibujar líneas guías para saber por dónde pasaría cada uno de los peces y en qué puntos se cruzarían entre sí. También dejé un espacio vacío en esas líneas para saber exactamente dónde estaría colocado el pie. Para la realización del fondo de esta escena, utilicé como referencia varios vídeos que grabé yo misma en diferentes playas de Asturias. Para realizar esta parte del videoclip, utilicé una tableta gráfica de la marca Wacom, así como el software Clip Studio Paint. Además, la utilización de diferentes herramientas de Premiere Pro como el desenfoque direccional, el ajuste de capa o el control de opacidad ayudaron mucho a dar brillo a algunas secuencias, así como a suavizar las transiciones entre ellas.